Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Hoy, en esta quinta prédica, vamos a continuar con el tema: la idolatría es pecado de muerte eterna. Biblia en mano. Y como siempre vamos a iniciarla con la oración que nos enseñó Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Igualmente, hermanos míos, vamos a cantar una alabanza que se llama Tu mano, por favor, que dice: en el momento de luchas y pruebas, mi Cristo su mano me da. Y cuando llega mi vida tristeza, amargura, su mano me da. Dame tu mano poderosa, Señor. Dame tu mano poderosa, Señor. Y cuando llegue a mí la tentación, tu mano, Señor, tu mano. Y cuando llegue a mi vida el momento de crisis, su mano me da. Y si el maligno me quiere apartar de la senda, su mano me da. Dame tu mano poderosa, Señor. Dame tu mano poderosa, Señor. Y cuando llegue a mí la dificultad, tu mano, Señor, tu mano. Y cuando llega a mi cuerpo dolencias terribles por la enfermedad, invoco el nombre glorioso de Cristo bendito y me da sanidad. Dame tu mano poderosa, Señor. Dame tu mano poderosa, Señor. Y cuando llegue a mí la tentación, tu mano, Señor, tu mano. Hay que alabar y engrandecer al Dios del universo, a Jesucristo, que es el Verbo hecho carne. Ya sabemos que ese era el misterio que estaba oculto desde los tiempos eternos y que ya ahora nos ha sido revelado. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, hoy la prédica tiene un ingrediente histórico lleno de terror y muerte. Existe en el mundo una sentencia breve, común e internacionalmente recibida, conocida y aplicada, que dice: árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. Yo sé que este tema de la idolatría es pecado de muerte. No le gusta a muchos, ni le gustará a muchos. Igualmente tampoco le gustará y tal vez me repudien por recordarles hechos ocurridos en una etapa reciente de la historia negra y absurda
de la humanidad. Pero en estos momentos de comienzos de males, es decir, que no estamos en el parto, sino que son comienzos de dolores, y que según se vislumbra por la señal de los tiempos y por los acontecimientos que ocurren en el mundo, estamos entrando, si es que ya no entramos al final de los tiempos. Entonces, en estos tiempos, hermanos, bien vale recordar una pequeña parte de la historia religiosa de la humanidad, si es que así puede llamarse. Porque es bien sabido y también comúnmente se dice que quien se olvida de la historia está obligado a vivirla por duplicado. Y no quiero, hermano, que la olvidéis, sino que la recordéis y la tengáis muy presente, porque en este pasaje de la historia que vamos a analizar hoy, la actora principal de esta historia cruel para la humanidad es nada más y nada menos que la Iglesia Católica Romana. Porque me parece que muchos no quieren hablar de esta historia. Tampoco quieren recordarla, ni que se les recuerde, ni se les enrostre. Pero hace parte de la historia reciente y no debemos olvidarla para no tener que repetirla. A mí ese comportamiento de olvidar y de tratar de borrar la historia no me parece aceptable. Porque cuando una persona es sensata, lo primero que quisiera saber sería la historia de la iglesia en la cual se reúne o se congrega. Porque aun cuando a muchos les parezca imposible que esa historia negra vuelva a suceder, no olvidemos que estamos en el final de los tiempos y muchos querrán repetirla para volver a imponer su religión como la única válida y dominar por la fuerza, el terror y la muerte espiritualmente a toda la humanidad. Dios nuestro Señor Jesucristo no permita que tal institución malévola de tinte satánico pueda volver a imperar en la humanidad para asesinar a cristianos inocentes, porque su regreso sería con más violencia y con más ferocidad que la que mantuvo y aplicó en el reciente pasado. Me refiero a la mal llamada Santa Inquisición y al mal llamado Santo Oficio. Pues bien, ¿qué era la Santa Inquisición? A grosso modo, la Santa Inquisición era una especie de organismo policial interestatal para reprimir a los herejes, comillas. Se trataba de un tribunal eclesiástico maligno para castigar y torturar hasta la muerte a los protestantes, es decir, a quienes se oponían y no adoptaban la fe católica. Tampoco aceptaban la Trinidad, la adoración de estatuas, ni la virginidad de María, entre otros dogmas de esa iglesia. O sea, que si yo hubiera nacido en la época de la diabólica Inquisición, de seguro hubiera sido condenado a ser torturado de manera infame y por supuesto condenado irremisiblemente a la hoguera, a la horca o a la guillotina.
luego de pasar por un sistema de tortura violento, inhumano, que ni los paramilitares ni los guerrilleros en Colombia se le ocurrieron. Porque aquí decían pues que algunos de esos grupos tenían caimanes en laguna y un caimán coge a una persona y con 2 mordiscos se lo traga. Pero es que aquí la tortura duraba 3, 4 y 5 días hasta que la persona muriera. Los curas, obispos, cardenales, llamaban a semejante organismo criminal la Santa Inquisición, que se fundó en el siglo XIII y su finalidad era establecer el catolicismo como única doctrina religiosa válida. Nadie más podía profesar una religión distinta. El que no era católico era hereje, era hechicero, era brujo y por ende condenado a la horca, la hoguera o la guillotina. Esto es tremendo, hermanos. Revisar con detenimiento este pasaje negro de la vida de la humanidad no es una situación fácil para el lector y mucho menos soportar tanto horror. La actividad de la Inquisición se extendió, oigan bien, nada más y nada menos que por 600 años. Es decir, 600 años de criminalidad en el mundo. Y operó en países como Francia, Italia, Portugal o España, a donde llegó en 1478, bajo el reinado de los reyes católicos y en el papado de Sixto IV. Este tribunal infernal también llegó a Colombia en septiembre de 1610 y se estableció en Cartagena. La edificación del siglo XVIII donde funcionó, los jerarcas de la Iglesia Católica la denominaron el Palacio de la Inquisición, cuando en verdad debieron llamarlo la Choza de la Muerte Horrenda. Era una sede carcelaria y de tortura del Tribunal de Penas del Santo Oficio. Cartagena, patrimonio histórico de la humanidad, todavía conserva entre sus murallas el Palacio de la Inquisición, con sus elementos de tortura utilizados por la Santa Inquisición, en donde eran juzgados los delitos contra la fe católica y donde nunca jamás se reconoció a un implicado como inocente. El acusado o la acusada que llegaba a ese sitio de muerte cruel nunca saldría vivo o viva por ningún motivo. El recorrido por esta etapa negra de la humanidad ocurrida en la Edad Media es tenebroso. Sobre todo el ingresar a la cámara de tormentos donde se encuentran algunos instrumentos de martirio que producía la muerte lenta al convicto hasta arrancarles, entre comillas, la verdad. Yo conocí el Palacio de la Inquisición en Cartagena, averigüé especialmente una vez que estuve allá. Y bueno, uno de los tantos, porque la Iglesia Católica tenía más de 120 aparatos de tortura. Unos cuantos aparatos de tortura que usaban en la época en que funcionó en Colombia todavía permanecen ahí. Quedan diagonal a la gobernación, si mal no estoy, en pleno centro de Cartagena. Entonces,
Los acusados injustamente tenían que declararse culpables, siendo inocentes, porque no soportaban más las torturas a que eran sometidos por sus jueces, es decir, por los curas, los obispos, cardenales y papas de la Iglesia Católica Romana. La gente inocente se declaraba culpable porque no soportaba el sufrimiento. Voy a señalarles apenas 10 de los más de 120 aparatos de tortura que tenía la Iglesia Católica durante la Inquisición, que fue abolida en España por Napoleón en 1808. Uno de los instrumentos se llamaba la cuna de Judas, que consistía en un palo de madera con un ápice como en forma de lápiz o de pirámide bien afilado, en donde alzaban a la persona y lo amarraban y lo alzaban de manos y pies, y el ápice de esa cuna de Judas le daba en las partes íntimas, ahí se lo ubicaban. Y cuando a la persona, por ejemplo, le preguntaban, ¿usted es hechicero? Y decía no, le decían bájalo, hasta que esa punta atravesaba al acusado y le destrozaba sus partes genitales y anales. Y si seguía sin decir o confesar nada, los verdugos lo dejaban caer con fuerza, destrozándole todas sus partes íntimas. Y ahí hasta que se muriera, no tenía escapatoria. Otro era el potro. El potro se trata de uno de los instrumentos de tortura más conocidos. Igual al condenado se le amarraba de las extremidades como en una especie de cama de madera, y con una polea le iban dando vuelta por las piernas amarradas hasta que el cuerpo y el organismo se iba estirando hasta que desarticulaban los huesos y obviamente se descoyuntaban, se dislocaban y hasta se desmembraban. El dolor que se producía al convicto era insoportable. Y eso hasta que moría. No podía salir vivo de ahí. La doncella de hierro, que consistía en una especie de ataúd que cuando se cerraba le entraban una especie de clavos, tanto por delante como por detrás, en ciertas partes del organismo, que no lo mataban enseguida, porque esa no era la finalidad. La finalidad era coger y torturar al inocente, al que no abrazaba la fe católica, y causarle multitud de heridas, con el propósito de que la persona poco a poco se fuera desangrando y muriera exangüe, es decir, totalmente desangrado. Y eso casi siempre lo lograban al tercero o cuarto día después de la tortura. El cuarto instrumento era la pera vaginal, que era, como su nombre lo indica, como una especie de pera que entraba en la vagina de la mujer, y cuando ya estaba adentro con un tornillo se la abrían, y así abierta se la sacaban, desgarrándole todas sus partes íntimas, y volvían y la introducían y volvían y la sacaban, repetían eso hasta que la mujer moría con un dolor tremendo en sus entrañas. La sierra era el quinto. Era una tortura tremendamente cruel y escalofriante.
La sierra estaba reservada a mujeres que habían sido embarazadas, según ellos, por Satanás, según los inquisidores, para evitar que el niño demoníaco fuese dado a luz. Los verdugos colgaban a la mujer boca abajo con las piernas abiertas y la serruchaban desde el ano hasta el vientre. Claro que la mujer, al estar en posición invertida, el cerebro de la prisionera estaba oxigenado y aguantaba mucho. Aguantaba mucho tiempo sin perder la conciencia o morir. Y eso le permitía durar mucho tiempo más torturando a la inocente mujer. El sexto instrumento de tortura se llamaba el garrote, que es una silla elaborada en hierro y madera con un gran tornillo a la altura de la nuca, el cual era introducido poco a poco hasta romper las vértebras cervicales, al tiempo que empujaba el cuello hacia adelante hasta atravesar la tráquea. El condenado moría por asfixia, pero eso no lo hacían en un minuto. Para hacer ese y causar la muerte al condenado o a la condenada al garrote, demoraban 3 días para atravesarlo, o 4. El séptimo instrumento de tortura era la garrucha, que consistía en colgar al acusado con los brazos atados atrás y un peso en los pies. Luego lo levantaban lentamente hasta el techo, después lo dejaban descolgar de manera rápida, produciendo un intenso dolor hasta fracturarle los brazos. El octavo, el aplastacabeza, consistía en un casco de hierro, el cual se iba atornillando en la cabeza hacia abajo hasta fracturar el cráneo, y al seguir ajustando se salía la masa encefálica. Era un método agonizante, cruel, vil y satánico. 9. El presionasenos, que es una herramienta de hierro con 2 punzones de ambos lados, los cuales eran enterrados poco a poco en las mamas de las mujeres hasta destrozarlas. 10. La rueda, que se comenzó a utilizar en Francia en el siglo XVI. Y existían varias maneras de rueda para ser torturado la persona enjuiciada. La primera, rueda de madera para atar en toda su área al mártir desnudo. Después los torturadores lo golpeaban hasta el cansancio con hierros candentes o simplemente lo mutilaban mientras una hoguera ardía debajo de él. Es decir, lo iban quemando por partes. Otra opción era colocar alguna extremidad dentro de la circunferencia. Después se giraba la rueda y el brazo o la pierna se rompía. La otra era colocar al desdichado en el perímetro exterior de la rueda y después se giraba para desarticular su cuerpo. Sí, con estos solo 10 instrumentos de tortura utilizados por la Iglesia Católica de Roma en la época medieval durante 600 años contra las personas cristianas que no abrazaban su fe, es suficiente para entender la gravedad del horror y la capacidad criminal de quienes hicieron parte del tribunal de la Inquisición. Y sin meter, obviamente, la horca pública, el hacha, la guillotina y la hoguera.
Recordemos que Juana de Arco fue una de sus víctimas, una doncella, la doncella de Orleans, le dijeron después de eso. Una niña de 18 años, miserablemente asesinada por el Tribunal de la Inquisición. Acuérdense que la historia de la humanidad relata o narra que a esa niña, antes de prenderle fuego, la rociaron desde la cabeza hasta los pies con brea, para que una vez prendido el fuego no quedaran ni los huesos de esa niña de 18 años. Luego ustedes pueden admirar, mirar y condenar la sevicia, la maldad de quienes conformaban el Tribunal de la Inquisición. Y entonces un oficio que se dedicaba a matar, a asesinar cruelmente a quienes no aceptaban la fe católica, podía llamarse el Santo Oficio, o el Criminal Oficio, o el Satánico Oficio. La historia no miente, y es una historia de hace poco, es una historia reciente. Porque si fuera una historia que nos contaran que sucedió hace 5,000 o 7,000 años, uno hasta lo pondría en duda. Pero esto es una historia de la época medieval que apenas hace 500 y 600 años que ocurrió, hermanos míos. Entonces, la Inquisición en Cartagena duró nada más y nada menos que 211 años. Es decir, más de 2 siglos asesinando gente, quemando gente, decapitando inocentes, torturando y masacrando personas que no eran brujos, no eran hechiceros, no eran herejes. Simplemente no aceptaban el dogma de la Iglesia Católica Romana. ¿Yo tengo algo contra la Iglesia? Claro que sí, porque históricamente uno no puede considerar que eso fue bueno, que ellos eran unos ángeles, quienes hacían parte del Tribunal de la Inquisición, merecen nuestra censura, merecen que nosotros le digamos la verdad, porque ellos se acercan a nosotros como si fueran mansas ovejas y por dentro son lobos rapaces. De ellos era quienes hablaba Jesucristo. Cuidado de los que os acercan como mansas ovejas y por dentro son lobos rapaces. Entonces, 211 años matando inocentes en Cartagena con los métodos de tortura más bárbaros que pudo haberse ideado la humanidad. El Palacio de la Inquisición en Cartagena es ahora un atractivo turístico. Pero a la luz de los derechos humanos, la Inquisición es uno de los episodios más brutales de la época de la colonia. Un espacio de memoria histórica para no olvidar este horror que duró más de 2 siglos en el territorio colombiano. Miles y miles de personas fueron asesinadas por sus supuestos pecados contra la religión católica. Pero la Inquisición, sobre quien también pesa una potente leyenda negra, ha sido y será recordada hasta nuestros días por los despiadados métodos de tortura utilizados para arrancar confesiones a inocentes.
Muchos conocidos personajes de la historia fueron perseguidos y castigados y asesinados por el Santo Oficio. Nunca más debería producirse en la historia de la humanidad un hecho semejante. Por eso es que es bueno recordarla, para que no se nos olvide y para que, como el que olvida la historia tiene que vivirla por duplicado, no tengamos que repetir un episodio tan asesino en la historia de la humanidad. Unas condenas nunca más debieran producirse como las que se produjeron contra Juana de Arco, la doncella de Orleans, como la de Giordano Bruno, como la de Nicolás Copérnico y la de Galileo Galilei, por mencionar apenas estas 4. Entonces yo con justísima razón me pregunto, ¿cómo se puede llamar a una organización criminal y asesina la Santa Inquisición? ¿Qué tiene de santo asesinar cristianos inocentes? Esa no es una tarea del diablo. Dios no prohibió matar. No matarás. Es uno de los mandamientos que Dios le entregó a Moisés en la tabla de la ley. Y ellos mataban a nombre de Dios, tanto en la Inquisición como en las cruzadas. Pero quien no conoce la historia, no quiere leerla, no quiere que se la cuenten y no quieren que se la recuerden, están corriendo el riesgo de volverla a vivir. Y hay muchos que sostienen que es posible que esto ocurra, porque se habla mucho del nuevo orden mundial y la gente cree que eso es basura, que eso es historieta, que eso es poesía, que eso es cuento, que eso es fábula, pero no se dedican a leer, a observar los tiempos ni las señales que los tiempos nos están mostrando. Entonces, ¿cómo se puede llamar, hermanos míos, el Santo Oficio a una labor que tenía solamente como propósito asesinar cristianos? Eso puede ser un oficio santo. Asesinar injusta y miserablemente a miles y miles de cristianos inocentes. ¿Se puede llamar eso santo? Se puede llamar la Inquisición santa. Bendito sea el Señor, nunca, jamás. Eso no puede ser santo. Matar inocentes, cristianos, hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza, jamás puede ser santa ni santo. Por eso yo digo, ¿no sería mejor llamar a esa institución la diabólica Inquisición? ¿No sería mejor llamar a ese oficio el diabólico oficio? Pues lo que narra la historia no nos deja otra alternativa que responder que sí. La Santa Inquisición es la diabólica Inquisición y el Santo Oficio es el diabólico oficio. Eso no es de Dios. Eso es de diablos. Eso es labor de los hijos de Satanás. Que se disgusten. La verdad hay que decirla. Y es una historia reciente de la humanidad que nadie puede negar ni controvertir.
Y recuerden, hermanos, que Jesucristo nos enseñó que solo la verdad nos hará libres. Si algunos quieren borrar de su mente esa etapa cruel y negra de la humanidad, háganlo, pero no se atrevan a negarla porque la historia los desmiente. Entonces, una organización de semejante naturaleza criminal puede llamarse Santa Madre. Una iglesia que asesinó millones y millones de cristianos en el mundo durante 600 años. Porque no abrazaban su fe, no practicaban sus ritos, ni creían en sus dogmas. ¿Se puede llamar Santa Madre a una secta religiosa de esa naturaleza? Claro que no. Además, tengamos en cuenta que a quienes indicaban en la Inquisición y eran llevados al tribunal de penas, no tenían la oportunidad de defenderse. No podían alegar nada a su favor porque los curas siempre tenían la razón. Y el presunto o la presunta culpable, cuando no eran condenados por herejía, entonces se les condenaba por hechicería o por brujería, pero de todas maneras, de ahí de ese santo oficio, comillas, no salía vivo, porque el que entraba al tribunal de la Inquisición no podía salir de las garras criminales de los curas sino muerto. Insisto en que la historia es reciente y es inocultable. Y demuestra sin hacer mayor esfuerzo que durante su existencia, es decir, durante los 600 años que duró la figura criminal, y aún en los tiempos modernos, la Iglesia Católica de Roma ha sido y es asesina. ¿Acaso lo que a veces se nos da por revisar la historia, no recordamos el episodio del arzobispo Marcinkus, del que medio hablamos en la prédica pasada? Que por el poder económico del Vaticano que representaba fue denominado el banquero de Dios. Ese título lo convirtió en uno de los hombres más poderosos de la Iglesia Católica en su época. Él era quien administraba el Instituto de las Obras Religiosas del Vaticano. Y sabemos que en esa época él no podía salir de las 44 hectáreas que conforman el Vaticano porque la policía italiana le echaba mano y lo metía preso por bandido, porque se prestaba para lavar dineros de la mafia y de contrabandistas y de todo el género de la delincuencia que existía en Italia. Y varios de sus cómplices también sabemos por noticias de prensa y de televisión que aparecieron colgados debajo de los puentes por supuestos suicidios. Igual que en los apartamentos aparecieron ahorcados muchos y entre ellos algunos de los que alcanzaron a sustraer documentos del Banco Ambrosiano. Tampoco se nos olvida el misterio que ronda la muerte del Papa Juan Pablo I, Albino Luciani, que solo duró 33 días ejerciendo el cargo
y que fue hallado sin vida en la cama dentro de su apartamento del Palacio Apostólico. A nosotros no se nos olvida. Conocemos la historia. Y quienes no la conocen, ahora la conocen y la saben. Alrededor de la muerte de Albino Luciano existen algunas teorías de la conspiración. Y dicen que la muerte de este papa, que se dijo por la curia que murió de un ataque cardíaco, existen algunas teorías que apuntan a que fue la CIA, a que fue la KGA, pero también conocemos la del sacerdote y teólogo Jesús López Sáez, quien sostiene la tesis de que Albino Luciano o Juan Pablo I sufrió un homicidio, y otra que indica que fue envenenado por algunos curas, obispos o cardenales de su propia iglesia, y que tenían acceso directo por confianza para suministrarle el veneno en la comida. No estamos hablando de ninguna madre ni de ninguna santa. La historia no la muestra así. Hay quienes se tapan los ojos, no quieren ver, no quieren oír, no quieren saber, no quieren conocer. Pero bendito sea el Señor, yo estoy aquí para decir la verdad. Y en este caso, para desenmascarar a quien no ha hecho otra cosa diferente que desviar espiritualmente a la humanidad. Y lo estamos demostrando, no solamente con hechos históricos irrefutables, sino con el contenido bíblico que ellos han pervertido, han corrompido y han tergiversado. Repasen la historia, hermanos. Hermanas, amigos y amigas, porque solamente así podrán saber quiénes son sus guías espirituales. Por flojera no dejéis de saber lo que les conviene, porque les insisto, lo que está en juego no es cualquier cosa. Lo que está en juego, hermanos míos, es la salvación del alma de cada uno de nosotros, por Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Es nuestra salvación y la salvación de nuestras esposas y de nuestros hijos. Pero si tú te dejas engañar por flojera, por no leer la Biblia, por no leer la historia, por taparte los ojos y por taparte los oídos, no quieres ver ni quieres oír, Dios puede estarte hablando, hermanos míos. Dios quiere tocar tu mente y tu corazón. Ábrele la puerta. No te mantengas en el engaño. Sal de allá, pueblo mío. Los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Yo sé que esto le duele a muchos. Y si yo todavía tuviera esa fe, hasta también me dolería. Porque uno engañado 40, 30, 50 años le van a salir con que todo eso es mentira. Con que todo lo que nos enseñaron es pura fábula. Claro que uno se siente herido, claro que uno se siente traicionado, uno se siente engañado y claro que eso te duele, pero es la verdad. Allá te engañan, te desvían de la fe en Jesucristo y te ponen a depositar tu fe en un pedazo de palo con figura de hombre o de mujer o en una estatua de yeso con ojos de vidrio, hermano mío. Bendito el Señor, tú eres un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Vas a terminar adorando muñecos de madera
que un carpintero hace en su taller. Bendito sea Dios. Lee la Biblia, hermano. Lee y repasa la historia. No cierres tus oídos. No tapes tus ojos espirituales. Busca a Dios. Busca una congregación donde te enseñen sana doctrina. Es decir, donde te prediquen la Biblia tal como está escrita. Hay muchos obreros fraudulentos que han salido por el mundo. Y nosotros tenemos que tener oídos para saber quién es el espíritu de error y quién es el espíritu de Dios. Por lo que diga los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Atentos, hermanos. Hoy estamos aquí y estamos a tiempo de buscar la salvación. Ahora la salvación es por gracia, por medio de Jesucristo. Solo tenemos que creer en Él, confesarlo a Él y aceptarlo a Él como nuestro gran Dios y Salvador. Y tirar los ídolos múdolos a la basura como trapo asqueroso, porque no sirven para nada, ni para nada son útiles. Así como dice en Isaías 30:22 y en Isaías capítulo 44, versículos del 9 al 20, por Dios. Hermanos míos, abran los ojos, abran los ojos. Hermanas mías, abran los ojos. Ustedes son hombres y mujeres de fe. Pero esa fe mal orientada, mal guiada, los desvía del verdadero Dios y la vida eterna que es Jesucristo. Juan 5:20. En la primera de Juan 5:20 y 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Cuándo escucharemos la voz de Dios? ¿Cuándo dispondremos nuestro corazón para hacer lo que Él nos pide, para obedecerlo y no para obedecer a hombres de ropas largas que nos engañan? ¿Cuándo? Bendito el Señor. Adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Y para hacerlo no necesitamos tener una imagen de trapo, ni de yeso, ni de madera, ni de hierro, ni de cobre, ni de palo, ni de icopor, ni de plástico, nada. Cierra tus ojos, invoca a Dios y ora, que el que te ve en secreto te recompensará en público. A Dios no lo ha visto nadie. A Jesús nadie le tomó foto. Ni necesitamos tener foto ni imagen alguna para adorar a Dios. Por eso es que la idolatría es pecado de muerte. Porque el idólatra aborrece a Dios. Porque Dios prohíbe la idolatría más de 350 veces en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En esta semana en Facebook cumplí con lo que le dije en la prédica pasada. Voy a sacar las citas que aparecen en mi libro La Bestia, el Anticristo 666, en el capítulo que se llama La Idolatría. Y ahí aparecen unas 200 o más citas de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y yo sé que muchas se me quedaron por fuera, porque no se trataba de decirlas todas, sino una simple muestra, para que las personas que leen la Biblia entiendan que Dios prohíbe la adoración de imágenes desde el comienzo. Les voy casi que a recitar de memoria
Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 6. Cuando Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés, el primer mandamiento que aparece en ese libro en la Biblia es: no te harás imagen ni semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que vigilo la generación de los padres hasta los hijos, hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Bendito el Señor. El idólatra, hermano mío, hermana mía, aborrece a Dios. Y la idolatría es abominación ante Dios. Y es propia de los hombres impíos. De manera pues que, teniendo ante nosotros tanta nube de testigos, agarrémonos del autor de la vida y del consumador de la fe, que es Jesucristo, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo, ni María, ni Guadalupe, ni Pedro, ni Juan, ni Francisco, ni Bartolomé, ni ninguno. En la Biblia dice: la piedra reprobada por vosotros los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por eso es que en el nombre de Jesucristo hay poder, porque Él es el único que nos puede salvar. Él es el único que nos redimió del pecado con su muerte en la cruz. Ni hombre ni mujer dieron su vida por el pecado nuestro en la cruz. Él es quien se merece la adoración y la alabanza. Bendito sea Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos míos, si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, mañana a las 2 de la tarde por este mismo medio, continuaré predicando el tema: la idolatría es pecado de muerte eterna, Biblia en mano. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén.